¿Está preparado para la palabra de Dios, la que vive y permanece para siempre? ¿Seguro? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para pedir la alianza del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda verdad. Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, venimos ante el trono de su majestad, ante el trono de su gracia, Padre. Oh Sharama, aquí revés, no por obra de justicia, no por obra de caridad, sino por lo que Jesucristo hizo en esa cruz donde sufrió el Calvario a nuestro favor, Padre. Venimos ante el trono de su majestad por medio de Jesucristo, su unigénito, Padre, el único digno de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza, Padre. Y en esta noche le pedimos que el Consolador, el Espíritu de verdad que nos guiaría a toda verdad, se manifieste de una manera especial para la gloria de su nombre, Padre. En este momento, Padre, yo le pido que usted envíe ángeles de guerra espiritual con espada desenvainada, espada de diamante de fuego, para combatir toda oposición demoníaca, toda hueste de maldad, todo principado, toda potestad que se quiera oponer, Padre, a que su palabra sea desatada con poder y con autoridad. Que estos ángeles los lleven cautivos, que peleen en el mundo espiritual para que la palabra suya traiga milagros, traiga prodigios, traiga señales, traiga evidencia de que usted no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo resucitó al tercer día con gran poder y gloria. Traspasó los cielos, llenándolo todo, sentándose a la diestra de su Padre con autoridad, con dominio, para la gloria de su nombre, Padre. Yo le pido que usted me permita entrar en la dimensión de su gloria, en la dimensión del tercer cielo, y a bajar un mensaje, Padre, transformador, un mensaje que traiga fruto y lo traiga en abundancia en la vida de cada uno de los que están, Señor, escuchando este mensaje, Padre, para la gloria suya, Señor. Le pidemos, Señor, que usted los envuelva en la unción de su Santo Espíritu, Padre. Queremos ver cosas que ojo no ha visto. Queremos escuchar cosas que oído no ha oído. Queremos ver cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre. Son de las que usted tiene preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, para la gloria de su nombre, Señor. Todo esto se lo pidemos en el glorioso nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en por cual nosotros podamos ser salvos, más que en el glorioso nombre de su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Den un aplauso de gloria, un aplauso al único digno de recibirla, que es Jesucristo. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta noche. Yo quiero hablarles un poco sobre el segundo Adán. Usted sabía que la Biblia habla de dos Adanes. Entonces el segundo es el más importante, porque el segundo Adán es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que tuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. El segundo Adán. En Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios Padre muestra su amor para con nosotros. Nuestro Dios nos ama. Usted no es huérfano, usted es un hijo del Dios viviente. Usted es creación del Dios Padre. Usted tiene un Padre que lo ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos. Muestra su amor. Da evidencia de que lo ama. ¿Y cómo es posible, pastor? Bueno, está aquí, ¿no? Usted está aquí por la misericordia del Dios Todopoderoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el segundo Adán. Ahí está la obra del segundo Adán, que Él murió, Él sufrió la agonía, Él llevó el Calvario sobre sí, porque Dios Padre nos amaba y envió a su unigénito a la tierra, a Jesucristo, a que muriese por los pecadores. Y todo aquel que Él lo acepte, todo aquel que acepte este regalo, tiene vida eterna para la gloria de Dios Padre. Es un regalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo, o sea, usted era pecador,
Usted iba rumbo al lago de fuego que arde con azufre. Usted iba por mal camino. Usted andaba extraviado. Usted andaba naufragando en el alta mar. Usted estaba perdido sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero hubo un día donde Cristo, el Señor, el Dios Todopoderoso, entró a su vida, hermano, en una condición de pecado, demostrando el amor que Él tiene hacia usted. Aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestras transgresiones. O sea que usted no se lo merecía este regalo. Esta salvación es algo que usted no la merece. Pero Dios es todo misericordioso, todo compasivo, que se la regaló a través de su Hijo Jesucristo. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que usted no hizo nada para su salvación. Usted no tuvo que hacer nada. La salvación es gratuita, inmerecible, gratuita. ¿No cree usted que ese es un amor que sobrepasa el entendimiento del ser humano? Porque el ser humano no perdona, el que perdona es Dios. El ser humano no olvida, el que olvida es Dios. Siendo aún pecadores, Él se olvidó de su transgresión, se olvidó de su pecado, se olvidó de su maldad, y ahora lo ama como hijo, lavado a precio de sangre, hermano, sin que usted se lo merezca. Si usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, usted debe estar sumamente alegre, sumamente contento de que aún usted estando en transgresión, aún así lo amó. Aún estando en alcohol, aún así lo amó. Aún estando en droga, así lo amó. Aún estando pecando, aún así lo amó. Porque es un amor que sobrepasa el intelecto o el conocimiento del ser humano. La mayoría de nosotros hemos experimentado esto. Pero habrá alguien entre nosotros que todavía no ha experimentado ese amor inmerecible, esa gracia inmerecible, esa gracia que es gratuita. Lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón y confesar con tu boca de que Jesucristo es el Señor, y serás salvo tú y tu casa serán transformados. Gratis, sin que te cueste nada, sin que te vayas a confesar con un pecador igual que tú, sin que llevarle un ramo de flores, sin hacer actos de caminar en rodillas. No, nada de eso. Este es por gracia. Este es por gracia para que nadie se gloríe. Es por la gracia del Cristo de la gloria que hemos recibido este amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. O sea que ya usted libró el primer paso, ¿no? Ya usted está en posición de hijo. Usted no es huérfano, usted no es bastardo. Usted es un hijo del Dios viviente, lavado a precio de sangre. Usted resplandece. En usted se ve a Cristo, hermano. O se debe de ver Cristo en su vida. Diga, y en la mía no, pues vaya preparándose para parecer a Cristo. Cristo debe de ser reflejado en su rostro. Aún en tribulaciones, en conflictos, aún así soy feliz porque Cristo me salvó. ¿O no dice coro así? Aún soy feliz porque Cristo me salvó. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Porque Él nos amó, siendo pecadores, nos amó. Y ese amor no se expira. Ese amor no se acaba. Ese amor no deja de ser. Es un amor eterno para siempre. Disfrútelo, hermano. Disfrútelo. Entonces, si usted pasó por esa transición de pecador a hijo de Dios, mire como dice 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. O sea que si Cristo lo amó como pecador, hermano, ¿cuánto más ahora que usted está lavado a precio de sangre? ¿Cuánto más ahora que usted tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto más ahora que usted está sellado con las arras del Espíritu Santo? ¿Cuánto más ahora que usted invoca el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre.
¿Quiere la lista de los nombres de los demonios? Hay miles. Pero el que usted tiene que conocer es uno: Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que venció, el que conquistó, el que avergonzó, públicamente triunfando sobre todo principado, toda potestad. Nombre sobre todo nombre. Ese es el que usted tiene que conocer. Los demás se tienen que doblegar al nombre de Jesucristo, ¿o no? Pues mucho más, estando ya justificados. Como que si usted nunca ha pecado, hermano. ¿Qué le parece ese regalo? Que cuando viene Satanás con la lista de decretos que estaban contra nosotros, esté en blanco esa lista de pecado, esas transgresiones, esas iniquidades, esos pecados, justificado. Cristo lo ha justificado, como que si nunca ha pecado. Pastor, es que yo no me siento así. Es que esto no es de sentimientos, esto es por fe en el Hijo del Dios viviente. Es por fe en Jesucristo, es por fe en Cristo Jesús que nosotros somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que usted no puede hacer nada para que esto se surja en su vida, hermano. Es gratuitamente la salvación en Cristo Jesús, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. ¿Cómo? Sí, viene juicio sobre la tierra. La ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad de los hombres. La ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad de los hombres. Por eso es importante que ahora que usted es cristiano, hable de Cristo a aquellos que no le conocen, para que la ira no llegue sobre ellos. En vez de apuntarlos, en vez de señalarlos, en vez de criticarlos, en vez de ponerle apodos, debe estar orando por su salvación, porque alguien oró por la suya. ¿No cree? Diga un amén, que ese es para usted. Por Él seremos salvos de la ira. A Dios no le agrada el pecado. Y yo me hago responsable de lo que digo acá. Yo no entiendo. Yo necesito que un teólogo de 70 años me explique lo siguiente. Yo no entiendo cómo alguien puede decir que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no, yo no entiendo. Explíquemelo el que lo pueda explicar. Porque usted es el que pecó, usted es el que está cometiendo la transgresión, usted es el que va al infierno, usted es el que vive al lago del fuego. No el pecado, es la persona que está siendo condenada. Envió al mundo a su unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiese, mas tuviese vida eterna. Porque a mí me suena lindo que me digan, bueno, Dios odia tu pecado, pero a ti te ama. No, hermano, este evangelio no lo podemos cambiar. Todo el pecador necesita a Cristo. Necesitamos Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Porque no hay otro nombre donde los hombres debajo del cielo, decía Pedro, en por cual podamos ser salvos, más que en Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Así es que yo le digo, Dios no ama ni al pecado, ni al pecador. Dios está airado con el inicuo. Entonces no hubiera destruido a Sodoma o Gomorra. ¿Aló? No hubiese destruido a Sodoma y a Gomorra. Fueron destruidos porque los hombres cambiaron el uso natural de la mujer y se acostaron con hombre, mujer con mujer, y blasfemaron a la imagen que Dios nos creó. Blasfemaron y fueron destruidos con fuego porque estaban pecando. No se puede dividir el pecado del individuo. Todo el que tiene pecado sobre sí necesita un Salvador, y ese se llama Jesucristo. Porque por Él seremos salvos de la ira. El 10. Porque si siendo enemigos, todo el que es amigo del mundo se constituye enemigo de ¿quién? Pero ¿cómo usted va a ser enemigo de Dios si no dice que usted que Dios ama al pecador?
Explíqueme, pues que yo necesito que alguien que me explique. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí o no? Entonces no podemos separar el pecado del pecador, es lo mismo. Es lo mismo. Cristo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Y qué era lo que la copa tenía? El pecado de quién? Del ser humano. ¿Y para qué la bebió? Para que el ser humano recibiese vida y vida en abundancia. Para que el ser humano recibiese salvación por medio de Jesucristo. La obra de redención de Jesucristo. Así que ya no predique ese evangelio suave, hermano. Dígale: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ya el hacha está puesta en la raíz del árbol. Todo árbol que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Hoy me salió eso de echarlos al infierno. Hay algo por acá. Hay alguien que tiene ese problema, pero qué bueno que Cristo lo trajo para acá, para que escuchase el evangelio verdadero, que solamente en Cristo Jesús hay vida, y vida en abundancia, porque aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, una reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Cuando usted se pelea, se agarra de las greñas, aún con sus familiares, le dice cosas que no tiene que decirle. Tiene que venir un día donde usted se tiene que reconciliar con su hermano. Bueno, usted era amigo del mundo, se constituía enemigo de Dios, pero Dios nos trajo el ministerio de la reconciliación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo nos reconcilió Dios? ¿Cómo Dios trajo la paz a la tierra? ¿Cómo lo hizo? Porque si siendo enemigos, del 10, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, la reconciliación viene a través de Cristo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si usted se pelea con su hermano, ya sea hermano de sangre, hermano en Cristo, o con alguien que no es cristiano, usted, de la misma manera que Dios le perdonó a usted su adulterio, su fornicación, sus transgresiones, su alcoholismo, su el drogadismo, así como Dios lo perdonó, le borró sus pecados, los puso bajo la sangre de su Hijo. De esa misma manera usted tiene que perdonar a su prójimo. ¿Cómo que usted quiere perdón de Dios y no quiere perdonar al que le hizo mal? Aprenda a perdonar. El ministerio de la reconciliación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice el 11, esto sigue. Aquí podemos amanecer 2 horas, pero yo sé que usted ya tiene sueño. Le entró sueño con ese sopa que le regalaron, ¿verdad? El 11, y no solo esto, hay más, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios ha hecho la paz. La ira de Dios no vendrá sobre usted. El enojo de Dios no vendrá sobre usted. Usted ha recibido vida y vida en abundancia, como dice en Juan 10:10, que Satanás vino a matar, hurtar, a destruir. Pero la palabra yo es Jesucristo. Yo, Jesucristo, he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ya no hay ira de Dios sobre usted. Ya el enojo de Dios no está sobre usted. Ahora usted ha recibido vida, y viva como que si la tiene, hermano. Apodérese de esa vida, la vida en abundancia en Cristo Jesús. 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo, entró en el mundo por un hombre,
Repitiendo el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a cuál hombre? Adán, la primera pareja. Varón y hembra los crió Dios. Varón y hembra los crió Dios. No hay 3 géneros, no hay 4, no hay 5, no hay 6, no hay 7, no hay 8, 9, 10, no hay 30. Hay 2 géneros. Varón y hembra los crió Dios, Adán y Eva. Él, Adán, el primer hombre registrado en la Biblia, y en el huerto de Edén, comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y el pecado entró en él. Él era la cabeza, la mujer fue la que cayó en transgresión, pero Adán era la cabeza del hogar. A través de él entró el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, el imperio de la muerte entró al ser humano a través del primer hombre, Adán. Cuando Adán pecó, la advertencia era que ciertamente morirás. Y cuando Eva comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal y vio que no murió, le dijo: mira, Dios es un mentiroso, no morí y comí. Y dijo Adán: bueno, comió él también, pero murieron una muerte espiritual, separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. Nuestras transgresiones nos separan de Dios. Nuestras iniquidades nos separan de Dios. Por eso que dice: porque aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. El ministerio de la reconciliación, porque nuestro padre Adán nos contaminó con el pecado original de Adán. Cuando usted ve una criatura con 5 días de edad, así como usted lo ve de inocente, tiene el pecado de nuestro padre Adán. Y ese pecado, la única manera que se va a romper es cuando esa criatura crezca y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Mientras la persona no haga esa confesión de fe, no puede romperse el pecado de nuestro Padre, el pecado original, hermano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre trajo la muerte, el imperio de la muerte. El hombre comenzó a morir de 960 años a 950, 800, 700, y ahora si usted llega a 80 le van a dar un premio muy grande. A morir prematuramente de 5 años, 10 años, una muerte prematura. Es que es el pecado de Adán. ¿Sí? Es el pecado que trajo la muerte, porque Cristo no pecó y Él murió por nuestras transgresiones. Si Él no hubiese bebido de la copa de su pecado, de su adulterio, de su fornicación, de sus transgresiones, Cristo estuviera vivo sobre la tierra todavía. Tuviera 2022 años y tuviera una imagen de 20. Pero Él murió una muerte prematura a los 33 años y medio. No porque Él pecó, no porque le falló al Dios Padre, no porque violó la ley de Moisés, sino porque bebió, ingirió, tomó sobre sí nuestros pecados, pero aún así resucitó al tercer día con gran poder y gloria, porque Él no se le encontró pecado, a Él no se le encontró transgresión, resucitó, venció la muerte. Venció la muerte por usted y por mí. Amén. Vamos a repetir el 12. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay ni uno que pueda decir que nunca ha pecado. El que diga que no ha pecado le ha hecho a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces no estamos predicando de que nosotros somos perfectos,
de que nosotros somos dignos, de que nosotros no merecemos algo. Estamos predicando que aún siendo pecadores, Cristo me ama. Aún siendo pecador, Cristo me ama. Cristo me ama. Y eso le infuria al diablo. A eso al diablo no le conviene que usted reciba esta revelación. Por eso es cuando usted ve a alguien tambaleando ahí con un solo pie, hablando espiritualmente un poco mal, Dios lo ama, hermano. Así como lo ama usted también. El 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice 14, aunque no hubiera ley, antes de la ley de Moisés no había ley, pero aún así la muerte seguía reinando. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, de esa misma manera entró la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo que entró esta gracia a nuestras vidas, hermano. Y por eso la queremos compartir. 15. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, lo que Cristo hizo, hermano, es mucho más hermoso de lo que nuestro padre Adán hizo al principio a través del pecado. Sí, Adán trajo la muerte. Adán trajo el cáncer. Adán trajo las enfermedades. Adán trajo la muerte prematura. Adán trajo las plantas que produciesen espinas. Adán trajo un caos terrible sobre la faz de la tierra. Adán trajo el odio. Adán trajo el falta de perdón. Todo eso es producto de Adán, el primer hombre. Pero el don, el regalo del Dios Padre a través de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno mueren muchos. O sea, si muchos han muerto bajo la maldición de Adán. Escuche bien, si es así, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo logró más. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Usted ha vencido la muerte, la muerte espiritual. Si usted tiene a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, la segunda muerte no tendrá dominio sobre usted. ¿Qué era muerte que les habló a Adán y Eva? No coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente morirás, estarás separado de mí. Usted ya lo ha vencido, hermano. No hay quien nos separe del amor de Cristo. Tribulación, angustia, tristeza, sea lo que venga a su vida, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que usted está escuchando esto, Dios no ha enviado absolutamente a nadie al infierno, a nadie. Dios no creó el infierno para el ser humano. Por eso es que la Biblia dice, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él creyese no se perdiese, mas tuviese vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo ya es condenado por no haber aceptado al Hijo del Dios viviente. Lo que lo lleva al infierno es rechazar el regalo gratuito de Dios Padre, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El único que le puede limpiar esos pecados, el único que puede borrar esas transgresiones, se llama Jesucristo. Amén.
Dice el 16, y con el don no sucede como aquel caso, repitiendo el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que eso que hizo Cristo en el huerto de Getsemaní, donde tomó esa copa con una tensión espiritual terrible, y Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, sin nunca haber pecado, sin nunca haber maldecido, sin nunca haber violado la ley de Dios, Él, el Hijo, oró de la siguiente manera: Padre, si es posible que yo no tenga que beber el pecado de los seres humanos, las transgresiones, las lujurias, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas que se mencionan, si es posible que yo no beba de esta copa, Padre, si hay otra manera de hacer esto, Padre, pero que no sea mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y la voluntad de Dios, Padre, era que Jesucristo llevase sobre sí nuestras transgresiones, nuestros pecados. De usted que me está escuchando, las ingirió, las llevó sobre sí el hombre de dolores, aquel que fue llevado al matadero, a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestras vidas, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. O sea que lo que hizo Cristo fue mucho más que Adán, hermano, porque llevó nuestras transgresiones. El castigo de nuestro paso fue sobre Él, sobre Cristo. Por sus llagas nosotros somos curados. Por sus llagas nosotros nos unimos al Dios Padre. Pues si por la transgresión de uno reinó la 17, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Si por el pecado de Adán reinó la muerte, todo ser humano que nace a través del vientre de una mujer nace con el pecado de Adán, está reinando con esa. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando usted muera y tenga que rendirle cuentas a Dios Padre, no le recuerde las flores que le llevó allá a la iglesia católica, las veces que caminó de rodillas, las veces que fue a ver allá a Budá, no sé a dónde, las veces que fue a hacer sus cosas para justificar su conciencia. No, dígale: yo estoy aquí porque Jesucristo me lavó con su sangre. Déjeme entrar a su reino. Yo soy miembro, familia del tercer cielo, no por obra de justicia para que nos gloriemos, sino por su misericordia, por su gracia. Déjeme entrar porque yo estoy sellado a precio de sangre. Hay una sangre sobre mí, por eso yo soy justificado, por eso yo voy. No es más allá del sol, es al tercer cielo. Por eso es que yo voy al tercer cielo. Amén. El más allá del sol es un corito, hermano, no tiene la Biblia. El sol es el primer cielo, en el segundo cielo están los demonios, y en el tercer cielo está Cristo sentado a la diestra de su Padre con todo poder y toda autoridad, reinando la tierra por aquellos que le creen a Él. Mucho más reinará en vida por uno solo, nombre sobre todo nombre. Porque en ese nombre toda lengua confesará y toda rodilla se doblará para la gloria de Dios Padre. Todo. La única diferencia es que nosotros nos rodeamos en agradecimiento. Y el que se muere sin Cristo se va a arrodillar porque escrito está: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
de que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por cual nosotros podamos ser salvos más que en Jesucristo. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia. Es que esto se recibe por fe. Es que yo no me siento limpio. Es que esto no es de sentimientos. Es que de pastor, yo quiero que usted me discipline, hermano. Yo no sé qué hasta Dios usted sirve. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con el Padre por medio de Jesucristo. Castígueme, pastor, trae un chicote la siguiente vez. No, ese castigo no quiere. Lo que quiere es sentarse en la silla 6 meses para levantarse y irse a hacer lo mismo. Justificar sus propias obras, cuando el único que lo puede limpiar de su transgresión se llama Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dios es justo, hermano. Dios es la persona más justa, o nuestro Dios más justo, de lo que pueda haber, de la manera que nosotros entendemos la justicia. Él es el juez justo. Él da conforme el hombre siembra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recibirá. Dios no puede ser engañado, hermano. ¿Cómo lo quiere a usted a Dios? ¿Como un juez donde lo va a juzgar? ¿O como un abogado que le va a decir: Padre fulano de tal me aceptó a mí, a Jesucristo, permitió que mi sangre cayera sobre él? Entonces le va a decir el Dios Padre: entra, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te llevaré al tercer cielo, a que me digas cosas que ojo no ha visto, a que escuches cosas que oído no ha oído, y ni siquiera han subido al corazón del hombre. Son las que están preparadas, hermanos, para aquellos que le aman. ¿Lo cree? ¿Lo quiere? Póngase de pie esta noche.